Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver el procesado de mensajes SNMP. Cuando una entidad SNMP desea enviar un mensaje, debe realizar lo siguiente. Primero debe construir la PDU SNMP utilizando las estructuras SN1 definidas en la RFC 1157. En esta RFC se define el formato del mensaje que vimos en el video anterior. A continuación se debe pasar al proceso de autenticación. A este proceso se le pasa la PDU, el puerto fuente, puerto destino y la comunidad. Este servicio realiza tareas como cifrado o generación de autenticación. Es importante mencionar que para la versión 1 no se lleva a cabo este proceso, puesto que la versión 1 no ofrece ni cifrado ni autenticación. Luego se debe generar el mensaje. La entidad del protocolo construye el mensaje concatenando la versión, la comunidad y la PDU que fue generada en el proceso anterior. Por último, se debe codificar todo el mensaje utilizando las reglas BER o reglas de codificación básica y se pasa al servicio de transporte para ser enviado a través de la red. Cuando una entidad SNMP recibe un mensaje debe realizar lo siguiente. Primero debe chequear la sintaxis del mensaje, descartándolo si éste falla. Aquí lo que se revisa es que el mensaje traiga efectivamente el formato que vimos en el video anterior. Luego se debe verificar la versión, descartando el mensaje si la versión recibida no es correcta. Luego se pasa al proceso de autenticación, donde se revisa efectivamente la autenticación y se descifra para obtener la PDU. Para la versión 1, este servicio lo único que hace es comprobar que el nombre de la comunidad autoriza la recepción del mensaje desde la entidad SNMP fuente, puesto como dije antes que la versión 1 no ofrece ni autenticación ni cifrado. Por último, una vez teniendo la PDU, se debe chequear la sintaxis de la PDU, descartando el mensaje si esta PDU falla. Luego, si el que recibe el mensaje es un agente, debe seleccionar la política de acceso adecuada según la comunidad recibida. Para hacer peticiones de información a un agente, debemos hacer uso del mensaje GetRequest, que debe ser enviado desde un gestor a un agente. Este agente debe responder con un mensaje GetResponse. El campo RequestID, como vimos en el video anterior, nos permite relacionar una petición con su respuesta y nos permite también detectar duplicados, ya que recordemos que UDP es un protocolo no fiable. En variable binding podemos multiplexar varias peticiones en un mismo mensaje, por lo que podemos solicitar el valor de más de un objeto en un solo mensaje. La respuesta por parte del agente debe ser atómica. Esto quiere decir que si una petición falla, no se devuelve el resultado de ninguna. Error index, en este campo, apunta a la variable que ha producido el fallo. Por ejemplo, si falla la segunda variable, error index debe valer 2. Posibles errores que podemos tener en la respuesta. Podemos obtener el error nosusName. Esto ocurre cuando el OID no referencia a una instancia o no se encuentra en la vista. Error to bit. El tamaño del mensaje de respuesta no cabe en el tamaño máximo de datos UDP impuesto por el sistema. Y el tipo de error GNR, cualquier otro motivo. Con el mensaje GetNextRequest podemos hacer navegación por las MIP. Este mensaje, al igual que GetRequest, el agente lo responde con un GetResponse y se procesa exactamente igual que la operación GetRequest. También es una operación atómica. La operación GetNextRequest devuelve el valor de la siguiente instancia siguiendo el orden lexicográfico. Acá tenemos las diferentes posibilidades que tenemos usando GetNextRequest. Por ejemplo, si se nos pasa el OID de un objeto, pero que no es instancia, si existe en la vista, el agente debe devolver su instancia. Si este objeto no existe, debe devolver el valor de la siguiente instancia que se encuentre, siguiendo el orden lexicográfico. Si al agente se le pasa
un OID que corresponda a una instancia de un objeto escalar, entonces se debe devolver el valor de la siguiente instancia, es decir, el OID que corresponda a la instancia del siguiente objeto. Si lo que le pasamos a la gente es el OID de una tabla o el entry de la tabla, pues vamos a recibir como respuesta el valor de la primera instancia de la tabla, es decir, primera fila, primera columna, siempre y cuando la tabla tenga filas. Si lo que mandamos es el OID de un objeto columnar, este va a devolver el valor de la primera instancia de esa columna de la tabla. En cambio, si lo que le pasamos corresponde a la instancia de un OID columnar, por ejemplo, iftable.1.1.1, vamos a obtener como respuesta el valor de la siguiente instancia en la vista, que puede ser o bien de la misma columna, de otra columna o fuera de la tabla. Si no existe una siguiente instancia, se devuelve el error no sustain. El uso de la operación getNetRequest puede ser muy útil para recorrer tablas o para descubrir lo que es la estructura de una vista. Cuando no se conoce cuál es la estructura de la MIT o la estructura de una vista, podemos utilizar getNetRequest para ir descubriendo cuál es su estructura. Cuando tengamos la necesidad de modificar valores en la MIP de la gente, debemos utilizar el mensaje setRequest. Este mensaje es respondido por el agente con un getResponse. En variable bindings, en setRequest se contiene el nombre y valor de todas las instancias cuyo valor se quiere modificar. Y en el getResponse contienen nombre y valor después de haber hecho la modificación. Si se produce un error en alguna de las peticiones del mensaje, no se modifica ninguna y no se devuelve ningún valor. Es decir, también es una operación atómica. Podemos obtener los siguientes códigos de errores. No sustain, toBit y GenER tenemos los mismos casos de errores que getRequest. Error bad_value. Si se tiene algún par nombre-valor inconsistente, por ejemplo, el tipo o longitud del valor no son válidos o el valor está fuera de rango. En el caso de no sustain, el error puede indicar que el objeto no puede, ya sea por control de acceso, ser modificado aunque exista. Si el objeto es de solo lectura, se devuelve no sustain. No se utiliza read only. A partir de la versión SNMP versión 2 se utiliza un nuevo código denominado Not Writeable. En cuanto a las modificaciones de tablas, el protocolo no especifica si se deben crear nuevas filas en una tabla mediante el comando set. Esto ya entra dentro de lo que es las políticas de la implementación del agente. Por ejemplo, ante este mensaje que tenemos acá, setRequest, y le pasamos iprooks.130.101.3.3 igual a 130.1.3.3, estamos ante la modificación de un objeto de la tabla iprooktable, donde este objeto es el índice de la tabla. Ahora, aquí van otros parámetros que corresponderían a la misma fila, porque como iprooks es el índice y este es el valor del índice, entonces acá el agente, bueno, podría decir, no existe una fila que tenga este índice, entonces lo voy a crear. Si la política del agente es que se puede crear la fila, pues aquí se agregaría una ruta en la tabla de enrutamiento. En cambio, si no se permiten crear filas, el agente devolvería un mensaje de error. Para el borrado de una fila tampoco la norma especifica cómo se debe borrar una fila. Sin embargo, algunas tablas permiten invalidar filas. Por ejemplo, en el caso de iprooktable, si en
en el objeto columnar ipRucdes le ponemos el valor invalid, pues haríamos que la fila quedara invalidada. En cuanto a la modificación de valores de las tablas, algunas tablas tienen instancias columnares que pueden ser modificados con setRequest perfectamente. Esto está definido en las MIT. Si revisan las MIT van a encontrar tablas en las que tienen objetos que son o bien de solo lectura, que esas no se podrían modificar, y otras que sí se pueden escribir y por tanto en esas sí se puede modificar. Por último, cuando el agente desea notificar un suceso inusual al gestor, utiliza el mensaje trap. La operación trap es una operación asíncrona, a diferencia de las otras, esta no recibe una confirmación. Aquí tenemos listados los motivos por los que un agente puede enviar un trap. Tenemos el call start o reinicio inesperado debido a algún tipo de fallo. Tenemos war start, reinicio en caliente, normalmente programado. El trap link down indica fallo en uno de los enlaces del sistema. En este caso, el primer elemento de variable binding va a contener el valor IFIndex de la interfaz que tuvo el problema. Con link out se notifica que uno de los enlaces se ha iniciado. Igual se pasa el IFIndex de la interfaz iniciada en variable bindings. El siguiente trap es authentication failure. En este caso, se envía este trap cuando se ha recibido un mensaje SNMP con error de autenticación, es decir, con una comunidad inválida. EGP Neighbor Loss se envía cuando se ha perdido la relación con un vecino EGP. Y por último, Enterprise Specific se envía cuando se ha producido algún evento específico de empresa que está especificado en el campo Specific Trap. Con esto concluimos el procesado de mensajes SNMP y en el próximo video vamos a estar viendo lo que es la codificación de mensajes SNMP para ser enviado a través de la red. Nos vemos en el próximo video.